El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, fue recibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el vicepresidente Joe Biden. Obama recibió al líder costarricense con un abrazo y mantuvo un corto encuentro con su homólogo centroamericano para luego dejar que Solís y Biden se concentraran en temas como el crimen organizado, la energía y principalmente la migración. Y es que Solís llegó a Washington con una petición contundente, que los Estados Unidos derogue las leyes que dan beneficios migratorios a los cubanos. Según Solís, dichos beneficios han alentado el flujo masivo de habitantes de la isla por Centroamérica en su intento de llegar a Estados Unidos. El presidente de Costa Rica ya había pedido la derogación de la ley de ajuste cubano a través de una carta que envió a la administración Obama en abril pasado. Sin embargo, reconoció que es poco lo que se puede hacer teniendo en cuenta que se trata de un año electoral en Estados Unidos. Entre noviembre y marzo pasado, Costa Rica se vio obligado a otorgar visas extraordinarias de tránsito a unos 8.000 cubanos que quedaron varados en su territorio, además de brindarles ayuda humanitaria. En diciembre, sin embargo, Costa Rica anunció que agotó su capacidad de conceder visados y que comenzaría a deportar a los cubanos que ingresaran a territorio legalmente. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Nuestro periodista en Washington, Gustavo Alegre, se encuentra a esta hora con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, para conocer las conclusiones del encuentro que sostuvo con Obama. Buenas noches, Gustavo. Adelante con toda la información. Hola, muy buenas noches desde Washington. El presidente de Costa Rica, como decían, de visita oficial en Washington y también atendiendo los micrófonos de NTN 24. Señor Luis Guillermo Solís, gracias por estar en NTN 24. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de saludarles. Una visita oficial esta en la que ha tenido una agenda completa hoy en la Casa Blanca con el presidente Obama, también con el vicepresidente Joe Biden, y entre los temas sobre la mesa, la inmigración. Así es, muy satisfecho de ambas reuniones y por supuesto muy contento también con sus resultados de la visita, la cual trae como aparejada la mayor contribución que ha dado el gobierno de Estados Unidos a Costa Rica en más de 40 años en temas de lucha contra el crimen organizado. Esto satisface mucho por las nuevas tendencias que hemos visto en la zona. Usted esta tarde, en uno de los centros de pensamiento de la capital norteamericana, en el Wilson Center, ha hablado de los flujos migratorios que últimamente preocupan y ocupan a Costa Rica. Y le he visto con un tono pesimista. Ha dicho que este año las cosas no van a mejorar. Bueno, el tema de las migraciones ha llegado para quedarse. La verdad es que los flujos continúan siendo muy importantes, tanto de migrantes haitianos como de migrantes extracontinentales. Tuvimos también migrantes cubanos que llegaron a Costa Rica desde finales del año pasado, en el mes de octubre. Se quedaron en números cercanos a los 6.000 en el país hasta que logramos un tránsito humanitario para ellos desde México. Pero desafortunadamente esos flujos no van a detenerse y tenemos que prepararnos. Un país como el nuestro que no ha tenido experiencia, y creo que este es el caso de otros países de la zona con migrantes de este tipo, y por lo tanto tenemos que estar listos para que esto sea atendido con el nivel de dignidad y también de responsabilidad que el caso amerita. Uno de los grupos de migrantes que usted más referencia ha hecho esta tarde ha sido de los migrantes cubanos. El gobierno de Costa Rica ha aceptado 200. ¿Por qué tan pocos? No, en realidad no son migrantes cubanos los que hemos aceptado. El gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, de forma tal que en este caso personas que van a recibir el estatus de refugiado en los Estados Unidos o en algunos otros países puedan llegar a Costa Rica hasta por 6 meses en un número de 200 personas a la vez, de forma tal que allí puedan ser procesados administrativa y desde el punto de vista de seguridad antes de llegar hasta su destino final. Esto es parte de un acuerdo que busca ayudar a aquellas personas del Triángulo Norte de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador y Honduras, que por distintas razones consideran que su vida está en peligro. Son activistas de derechos humanos, jueces, empresarios, líderes ambientales de la comunidad de la diversidad sexual, que estarán en Costa Rica esperando ser trasladados no más de 6 meses a otro destino. ¿Se ha sentido abandonado por los países del entorno de Centroamérica, muy en particular, en las tareas que usted ha tenido, en las políticas, en las decisiones que ha tenido que tomar respecto a las políticas migratorias y a los flujos migratorios? Bueno, en realidad manifesté mi decepción por la actitud que tomaron algunos países durante el tránsito de los migrantes cubanos. Esto se resolvió afortunadamente gracias
gracias al esfuerzo de los propios países centroamericanos y del gobierno de México desde el mes de marzo pasado. Y Costa Rica se reintegró a todos los foros del SICA, de donde nos habíamos retirado ya desde el fin de la presidencia hondureña. Así es que ahora nos toca a nosotros mostrar nuestra solidaridad con el resto de Centroamérica. Lo hacemos a través de este mecanismo con el ACNUR, pero sí, en su momento sentí que no había una solidaridad lo suficientemente grande, pero afortunadamente eso ya pasó y ahora tenemos la posibilidad de colaborar nosotros. ¿Una victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos podría dar al traste ese apoyo que está recibiendo Costa Rica? Bueno, yo espero que no. Hay una continuidad en los esfuerzos de los gobiernos de Estados Unidos, al igual que en los nuestros. Es decir, esto es una continuidad democrática, independientemente de quién gane o no. Creo que los programas deben mantenerse, son acuerdos de Estado. Pero en todo caso es un tema que en estos momentos nosotros administramos con el gobierno del presidente Obama, que será gobierno hasta el mes de enero, y en ese sentido pues continuaremos trabajando en la esperanza de que estos programas más bien se desarrollen y se profundicen en el futuro. Ya terminamos, pero ¿a usted le preocupa una victoria de Trump? A mí sí. ¿Por qué? A mí me preocupa mucho, dejémoslo ahí. Oiga, no puedo acabar sin las referencias a la militarización de Nicaragua, en la que usted se ha mostrado, además de por la victoria de Donald Trump, por la victoria por ese proceso de militarización que está llevando a un país vecino. ¿Le ha expresado esa preocupación al gobierno de Ortega? Bueno, hemos dicho que nos preocupan dos cosas. Nos preocupa un proceso de militarización que ha llevado a Nicaragua a la adquisición de equipo bélico que ellos dicen será para luchar contra el narcotráfico, pero que realmente nosotros creemos que no es del tipo de equipamiento que se requiere para esa labor, pero es una decisión soberana del gobierno de Nicaragua comprar equipo militar, al igual que lo es de cualquier otro país. Siendo vecinos, por supuesto que nos preocupa. Y lo otro es, la concentración de poder que se da después de las medidas que tomó el gobierno de Nicaragua para excluir a la oposición de los próximos comicios. Nuevamente allí hemos dicho que corresponde enteramente a la población de Nicaragua elegir a su gobierno que quieran tener, pero la concentración de poder en un solo partido es contrario a las prácticas democráticas usuales, en donde la competencia de varios partidos, el pluralismo en las elecciones resulta esencial. Esas son las dos observaciones que hemos hecho y que yo esperaría pues son preocupaciones que disipe el futuro, pero sí lo miramos con un nivel de preocupación, especialmente porque siendo vecinos, pues compartimos una serie de realidades que meritarían más desarrollo socioeconómico y menos desarrollo militar. ¿Pero se siente usted amenazado? No me siento amenazado. Usted como presidente de Costa Rica, me refiero, por ese proceso de militarización. Sí, no me siento cómodo con un proceso de militarización, pero Costa Rica es un país que, como no tener fuerzas armadas, podría ser amenazado casi por cualquier cosa. Es decir, nosotros dependemos del derecho internacional al cual recurrimos como nuestro principal baluarte y defensa, pero yo no quiero imaginar siquiera la hipótesis de conflicto que podría existir entre Nicaragua y Costa Rica, porque no lo ameritaría. La condición de nuestros pueblos que no tienen ninguna posibilidad de alejarse en la historia ni en la geografía, lo que requiere de nuestros gobiernos es respeto y consideración por el otro. Son las declaraciones del presidente de Costa Rica aquí en NTN 24. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias.